Bienvenidos a una nueva clase impartida por los alumnos Reinaldo Aguilar Herrera, Itzel Saray de Luna Rodríguez y su servidora Alejandra González Xicoténcatl, estudiantes del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, UR Zacatlán, de la licenciatura en Administración de Empresas, abordando el tema de características del flujo de proceso. Pero para tener en cuenta lo que son las características del flujo de proceso, es muy importante el diagrama de flujo. Pero para entender bien lo que es un diagrama de flujo, empecemos por saber qué es un diagrama. Pues bien, un diagrama es un gráfico en el que se simplifica y esquematiza la información sobre un proceso o un sistema. Puede ser simple o complejo, con pocos o muchos elementos. Los diagramas son utilizados en el ámbito de la educación, la comunicación y otras disciplinas, y por lo general se conforman de pequeños recuadros, globos y flechas que conectan las partes para elaborar un todo. Y bien, un diagrama se trata de un resumen completo que sirve para conocer e interpretar información de manera simple y visual. Existen diversos tipos de diagramas que se utilizan según la necesidad comunicacional o el objeto de estudio, como los diagramas de flujo, conceptuales, florales, sinópticos, entre otros. Y bien, un diagrama se trata de un resumen completo que sirve para conocer e interpretar información de manera simple y visual. Existen diversos tipos de diagramas que se utilizan según la necesidad comunicacional o el objeto de estudio, como los diagramas de flujo, conceptuales, florales, sinópticos, entre otros. Ahora bien, continuemos con ¿qué es un diagrama de flujo? Pues bien, un diagrama de flujo es la representación gráfica del flujo o secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión a las unidades involucradas y a los responsables de su ejecución. Es decir, viene a ser la representación simbólica o pictórica de un procedimiento administrativo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica que desglosa un proceso en cualquier tipo de actividad a desarrollarse, tanto en empresas industriales o de servicios, y en sus departamentos existen secciones u áreas de su estructura organizativa. En la actualidad, los diagramas de flujo son considerados en la mayoría de las empresas como uno de los principales instrumentos en la realización de cualquier método o sistema. El diagrama de flujo, o también conocido como diagrama de actividades, es una manera de representar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. Se trata de una muy útil herramienta para poder entender correctamente los diferentes pasos de cualquier proceso y su funcionamiento, y por lo tanto permitirá comprenderlo y estudiarlo para tratar de mejorar sus procedimientos. Los diagramas de flujo son tan importantes en toda la organización y departamento, ya que permite la visualización de las actividades innecesarias y verifica si la distribución del trabajo está equilibrada, es decir, bien distribuida en las personas, sin sobrecargo para algunas, mientras otras trabajan con mucha holgura. El diagrama de flujo ayuda al análisis a comprender el sistema de información de acuerdo con las operaciones de procedimientos incluidos. Les ayudará a analizar esas etapas con el fin tanto de mejorarlas como de incrementar la existencia de sistemas de información para la administración, para ayudar así a comprender a cualquier persona dentro de la organización y nos puede entender mejor. Se utilizan distintas formas de interpretación a través de dibujos, de símbolos, de ingeniería, de figuras geométricas, en fin,
que transmite una indicación de lo que se quiere representar. El diagrama de flujo tuvo un origen, que fue el uso de los diagramas de flujo para documentar un proceso de negocios, y se inició entre la década de 1920 y 1930. Además, a fines de la década de 1940, Hermann Goldstine y John von Neumann usaron diagramas de flujo para desarrollar programas informáticos. Es por eso que en Japón, Koru fue una personalidad. Objetivo. Son procedimientos incluidos que les ayudará a analizar esas etapas con el fin de mejorarlas, como incrementar la existencia de sistemas de información para la administración, ya que ayuda a su comprensión por cualquier persona de la organización. Estos utilizan distintas formas de interpretación a través de dibujos, símbolos, figuras geométricas, etc. Estas transmiten una indicación que se quiere representar. Beneficios para la gestión de calidad. 1. Control de calidad. El diagrama de flujo se utiliza como una herramienta para identificar actividades sin valor, agregando la ejecución del proceso y de ese modo mejorar el rendimiento. 2. Visión de transparente. El diagrama de flujo mejora la comprensión del proceso. La diagramización hace posible aprender el conjunto de actividades que se relacionen de un proceso, enfocándose en aspectos específicos del mismo. 3. La identificación de clientes. Gracias al diagrama de flujo, es más fácil conocer las necesidades de los clientes y ajustar el proceso hacia la satisfacción de sus necesidades. 4. La comunicación eficaz. El diagrama introduce un lenguaje en común que mejora la comunicación de todo el equipo. Para esto se deben realizar capacitaciones a los profesionales o administrativos. 5. Mejora los tiempos y costes. El diagrama de flujo facilita la aplicación de acciones, la optimización de tiempo y los costes en actividades. De esta manera mejora la eficacia y la eficiencia del proceso. Características. Dentro de estas características podemos encontrar la simbología. La simbología es el diagrama de flujo que se caracteriza principalmente por un dado o los símbolos, los cuales tienen significados definidos para llegar a mostrar los pasos del algoritmo. Otra característica es la capacidad de comunicación. Esta permite la puesta de conocimientos en común de diversas personas sobre un determinado proceso. Otra característica es holístico, que a través de los diagramas se llega a comprender de una forma más clara del proceso en su totalidad, desde un proveedor hasta el cliente o usuario. También debe de ser clara. Esto distingue a los diagramas en su claridad, los cuales llegan a ofrecer información totalmente clara sobre los procesos, además realiza de forma concisa y ordenada. Es sintética. Debe de quedar sintetizada o resumida, ya que esto es muy fácil de comprender la información. Características generales de un diagrama. Estas solo poseen un punto de inicio y un punto de cierre. Es fácil de leer y de comprender. Ofrece un método de comunicación muy eficaz. Sus pasos son representados a través de símbolos. Ajusta el proceso para satisfacer
las expectativas y necesidades de los clientes, facilita la selección de indicadores de proceso, llega a facilitar la aplicación y estudio de acciones, permite definir límites de un determinado proceso o sistema, estimula el pensamiento analítico. Los símbolos poseen una descripción breve de la etapa del proceso. Es fácil de interpretación y comprensión, ya que su comprensión se simplifica al máximo. Es simbólico, disminuyendo su accesibilidad y complejidad. Da paso a la correcta identificación de actividades y se realiza con una gran rapidez, no necesitando de recursos sofisticados. Simbología. Como ya sabemos, la simbología se utiliza para nombrar al sistema de los símbolos que identifican a los diferentes elementos de algún ámbito. Se puede decir que la simbología es un grupo de iconos o representaciones gráficas que nos permiten reconocer cada elemento que interviene dentro de estos procesos. Pero se preguntarán, ¿para qué nos sirve la simbología dentro de los diagramas de flujo? Bueno, pues como anteriormente se ha venido hablando, los diagramas de flujo son representaciones gráficas en el cual se muestran los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema o para el proceso que se tiene dentro de la empresa. Dentro del diagrama de flujo es de vital importancia tener una correcta construcción de un diagrama, ya que esta, como ya lo dije anteriormente, es la representación gráfica de las distintas operaciones que se tienen que realizar para resolver el problema. Pero esto siempre y cuando debe de ser en orden cronológico, ya que pues debemos de seguir una secuencia. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos que se utilizan se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la operación. Pero para hacer más comprensible los diagramas a todas las personas, los símbolos se someten a una normalización, es decir, se hicieron símbolos universales, ya que al principio cada usuario podría tener su propio símbolo para representar sus procesos en forma de diagrama de flujo. Esto trajo como consecuencia que solo aquel que conocía sus símbolos lo podía interpretar. La simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujo es variable y debe de ajustarse a un patrón definido previamente. Esto fue anterior porque los símbolos que yo les voy a presentar son universales para las empresas en las que se esté trabajando. Como decía, el diagrama de flujo se representa de una forma más tradicional y duradera para especificar los detalles algorítmicos de un proceso. Se utiliza principalmente en la programación, economía y en los procesos industriales. Es por eso que los símbolos deben de ser de manera clara y pues debemos de tener conocimiento de cómo son y en qué orden se ocupan. Por ejemplo, el primer símbolo se utiliza para representar el inicio o el final de un proceso. También puede representar una parada o una interrupción programada que sea necesaria para realizar el proceso. El segundo se llama proceso y también representa cualquier tipo de operación que se tenga que hacer dentro de la empresa. El tercer símbolo es documento impreso. Este documento debe de ser legible y se debe de presentar de una manera clara, ya que representa el paso de un documento que es importante para la empresa. Por ejemplo, las notas que se van recabando debe de ser para recibir una materia prima, debe de ser de vital importancia para la empresa. Es por eso que nosotros necesitamos de un documento impreso.
El tercer símbolo es multidocumento, pues representa los diferentes documentos que podemos recibir dentro del proceso que se esté realizando. La tercera es la línea de flujo. Este indica el orden de la ejecución de las operaciones, pues la flecha indica cuál es la siguiente instrucción que nosotros debemos de seguir. El cuarto es de entrada y salida, pues representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. Tenemos como otro símbolo lo que es la decisión, y este nos permite analizar en qué situación nos encontramos y también si es verdadero o falso. Encontramos también el símbolo de entrada manual, y en este se representa un paso en el que se pide que el usuario introduzca una información manualmente. Esto depende del proceso que nosotros estemos realizando, y de acuerdo al proceso es el símbolo que nosotros debemos de escoger. Tenemos lo que es el símbolo de preparación, pues este representa un ajuste a otro paso en el proceso. Tenemos lo que es el conector, y este indica el flujo en el que continúa donde se ha colocado el anterior. Contamos también con el símbolo de fusión, y este indica un paso en el que dos o más procesos se pueden convertir en uno. Por ejemplo, si nosotros estamos realizando alguna actividad, pero que es necesario del otro, podemos fusionar estas dos actividades y hacemos uno. Tenemos el último, que es retardo, y este indica un retraso en el proceso que probablemente podría ocasionar algún desajuste con las demás operaciones que nosotros estemos haciendo. Es por eso que cada empresa debe de tomar en cuenta los símbolos que se deben de utilizar para realizar un diagrama de flujo, ya que si ponemos un símbolo que está mal, las personas se van a guiar por ese diagrama y probablemente tengamos problemas. Tipos de diagramas. Existen 3 tipos principales de diagramas de flujo. El primero es el vertical, y pues este se desarrolla siguiendo un hilo descendente, es decir, de arriba hacia abajo. Se utiliza para ejemplificar el proceso y también para representar el conjunto de procesos que forman parte de una organización. También se puede utilizar para evitar problemas o para seguir el proceso que ya se tenía anteriormente, pero de una manera clara. Dentro de los tipos de diagramas encontramos el horizontal, y este es un modelo que es menos utilizado porque se llega a ocupar más espacio y nos podemos llegar a revolver porque va de izquierda a derecha y las flechas deben de seguir un orden, ya que si la persona que está leyendo el diagrama de flujo no sabe el significado de los símbolos, puede llegar a confundirse, ya que va de izquierda a derecha y pues desde menos comprensión, ¿no? Entonces es recomendable que para este tipo de diagramas el que vaya a leer el diagrama conozca previamente los símbolos para que sepa identificarlos y de esta manera pueda seguir el proceso de una manera clara y pues obtengamos el resultado que nosotros deseamos. Tenemos por último lo que es el mixto o panorámico, y pues este es un diagrama que se considera híbrido, ya que
suele representar haciendo direcciones horizontales y verticales. Esto es un poco común dentro de las organizaciones, ya que, como lo dije anteriormente, si el horizontal se te llega a dificultar a la hora de leer ahora el mixto, pues un poquito peor, ¿no? Porque combinamos lo que es horizontal y vertical. No sabremos para dónde seguir el orden. Claro, pero si nosotros sabemos la simbología, pues ya sabremos cuál es el inicio y cuál es el final y cuáles son los siguientes pasos que nosotros debemos de realizar. Pero estos se consideran más idóneos para lo que son estudios o para las personas que comprenden pues más los símbolos que se utilizan dentro de un diagrama de flujo, porque si no lo conocemos podemos llegar a confundir los símbolos y podemos llegar a estropear todo el proceso que ya hemos venido manejando y pues entonces sí tendríamos problemas a la hora de realizarlo. En conclusión, se puede decir que los diagramas de flujo son importantes porque nos facilitan la manera de representar visualmente el flujo de datos por medio de un sistema de tratamiento de información. En este se realiza un análisis de procesos o procedimientos que requerimos para realizar un programa o un objetivo. Es decir, si nosotros queremos realizar una pizza, primero necesitamos los ingredientes. Este ya sería un proceso. Luego de haber seguido los ingredientes, necesitamos realizar la masa y este sería otro proceso. Luego realizamos lo que sería la salsa y sería otro proceso. Es por eso que los diagramas de flujo nos facilitan la manera de representar los procesos. Dentro de un simple trabajo encontramos distintos procesos. Lo que hacen los diagramas es reducirnos todo ese trabajo y nos lo representa de una manera más fácil. Es por eso que las organizaciones ocupan mucho los diagramas, para que así nosotros sigamos ese patrón y lo sepamos poner en práctica de una manera más fácil y nosotros iríamos adquiriendo conocimientos de esta. Gracias.